¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva cápsula de 6 minutos les quiero hablar sobre ejercicio terapéutico, tema de un curso que voy a dictar pronto acá en online desde Chile. Partimos las clases, le aviso, partimos las clases en diciembre para los que puedan estar interesados. Uno de los aspectos, por ejemplo, que se van a hablar dentro del curso tiene que ver, por ejemplo, con la selección de ejercicios o la cantidad de ejercicios para una patología determinada en una primera fase, una fase aguda, fase subaguda o una tercera fase que pudiera ser después de las 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas de la lesión del problema. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si nosotros analizamos respecto a cuáles son las pautas de trabajo que se tienen para columna lumbar, para hombro, para rodilla, para cadera, respecto a cuántos ejercicios debiera tener una pauta de trabajo para poder lograr una progresión objetiva o una progresión adecuada, digamos, a la condición del tejido, nos encontramos que en la revisión de la bibliografía hay una cantidad de publicaciones que difieren respecto a la cantidad de trabajo que tiene que realizar el paciente para poder lograr el objetivo. De hecho, además de ejercicio propiamente tal, están otros tipos de terapia, como terapia manual, qué sé yo, o algún otro tipo de tratamiento. El primer punto que quiero tocar con esto es justamente tratar de ser específico en relación a cuando yo someto a una carga de trabajo físico a un tejido, cualquiera sea ella, cualquier patología, cualquier condición, digamos. Me cuesta, digamos, actualizar el concepto, pero actualmente se habla de condición, no de patología. Cuando hay una condición determinada, ¿cuál va a ser la forma de darle una carga de trabajo adecuada para que esta condición se modifique, mejore y obviamente vuelva a la normalidad dentro de lo posible? Cuando nosotros sometemos a crítica o hacemos una revisión primero de la bibliografía, o esta misma bibliografía y haciendo la revisión con una larga lista de cosas dentro de las pautas de trabajo que están determinadas para estas condiciones de salud, nos encontramos con que hay múltiples tipos de estrés sobre el tejido que van generando una respuesta. El problema es determinar si esa pauta de trabajo múltiple, voy a poner el caso supuestamente de la rodilla, donde se le hace fortalecimiento, movilidad patelar, elongación, masaje, calor, frío, como tema aparte, pero hablemos de elementos físicos o agentes físicos que pudieran colocarse, pero hablando particularmente de ejercicio, ya con eso tenemos 3 o 4 y podrían hacer 5 o 6 dentro de una rutina que puede durar aproximadamente 45 minutos a 1 hora, hora y media, dependiendo del centro donde se trabaje. Pero el estímulo es múltiple. Lo mismo para columna. Cuando se realiza columna habitualmente se le hace movilidad, fortalecimiento, estabilización, entre comillas, que es un tema que podemos hablar después con más detalle. Pero de todas esas pautas de trabajo, cuando son sometidas a los pacientes a este tipo de cargas de trabajo, ¿cómo podemos objetivar de que la suma de esos estímulos genera una mejoría? Eso es lo primero. Segundo, ¿no será que algunos estímulos pueden a lo mejor generar mejoría y otros desmejoría? ¿Cómo lo podemos valorar? Porque estamos asumiendo de que la pauta de trabajo siempre va a ser beneficiosa. Por lo tanto, si hacemos 2, 3 o 4 o 5 ejercicios, todos van en beneficio del paciente. Lo cual, esto va a ser tema de revisión, como te decía, de los cursos. Hay ejercicios que van en contra y que lo podemos objetivar, que van en contra de lo que tenemos que lograr como resultado del tratamiento final. Entonces, cuando nosotros tenemos más claridad respecto a estos resultados, obviamente podemos hacer una pauta de trabajo más larga. El problema está en que cuando se inician las pautas de trabajo y se inician con múltiples cargas de trabajo, no se logra objetivar cada una de esas cargas para ver el efecto. El orden de someterlo a un screening, es decir, se le somete a carga a la articulación, hablemos de rodilla u hombro, da lo mismo, cualquier articulación. Se le somete a carga un ejercicio de hombro, se evalúa la condición o las líneas de base sobre las cuales nosotros estamos trabajando, es decir, si al sujeto le gustaba, por ejemplo, hacer una abducción en el hombro, o una elevación anterior, o llevarle la mano hacia la espalda, resulta que cuando lo sometemos a una pauta de trabajo, un ejercicio que elegimos, producto de la evaluación clínica, no un ejercicio estándar, determinamos de que tiene que realizar un ejercicio y vamos a evaluar esa condición para saber si se cambió o no, si mejoró o no, si empeoró o no. Rango de movilidad, nivel de dolor, etc. Cualquier forma relativamente objetiva que tengamos.
Y cada ejercicio que nosotros hagamos lo vamos a someter al mismo screening. Vamos a elegir un nuevo ejercicio, lo vamos a someter de nuevo al test para poder, el test que generaba los síntomas y ver si se modificó o no. Todo esto no es por descarte, todo esto es una evaluación clínica que se determina a través de la determinación, perdón haber repetido el concepto, pero a través de la determinación de las líneas de base y los test de concordancia. Los test de concordancia son las formas en las cuales se reproduce el dolor o la disfunción, y las líneas de base son los niveles de discapacidad que tiene, el nivel de dolor, etc. Y por lo tanto, teniendo esa relación, nosotros podemos dosificar de mejor manera y a lo mejor hacer un ejercicio o dos. Pero cuando multiplicamos por 3, o sea, multiplicamos por más ejercicio la cantidad, la rutina de trabajo que tenemos que hacer, obviamente se hace muy dificultoso poder determinar si el avance, estancamiento o retroceso del paciente se debe justamente a la mala selección de ejercicio. Cuando eso ocurre, obviamente tomamos una mala decisión. En general, es mucho más fácil poder dosificar, planificar y progresar con un paciente cuando tenemos claro cuáles son los ejercicios en forma específica que generan esa mejoría. Esto lo vamos a ver dentro de los cursos de ejercicio terapéutico que voy a empezar a dictar en el mes de diciembre. Así que los espero, no se lo pierdan, que estén bien, chao.